Hola chicos, bienvenidos a la sesión número 2. Hemos estudiado ya la trayectoria y cómo calcular la fuerza de Lorentz para una carga puntual dentro de un campo magnético. Pero ¿qué ocurre si en vez de tener una carga puntual tenemos una corriente eléctrica que circula sobre un conductor? Por lo que la fuerza de Lorentz se redefiniría de la siguiente manera, como su forma vectorial y su forma de módulo, en donde las variables ahora son la corriente eléctrica que fluye a través del conductor, B seguirá siendo el vector campo magnético, y ahora el vector longitud habla de la longitud del conductor, que tendrá como dirección la corriente eléctrica. Para comprender la fuerza magnética sobre un conductor por el que circula una corriente eléctrica, veamos el siguiente ejemplo. El problema dice lo siguiente: se tienen 4 alambres rectos dispuestos en serie, como se indica en la figura. Si por ellos circula una corriente de 2 amperes y en todo el espacio existe un campo magnético externo de 4 teslas, en el sentido y dirección que se indica en la figura. Determine la fuerza magnética sobre el sistema. Bien, acá tenemos el problema y tenemos las 4 secciones que corresponden al conductor. Las líneas de campo magnético tienen una dirección de igual forma en el sentido de las X, es decir, en el sentido del vector Y. Así que vamos a aplicar la ley de Lorentz, pero para conductores, o descubrir la fuerza magnética a través de un conductor, en donde ya sabemos que el vector longitud y el vector campo magnético ahora generarán el producto cruz. Recordemos también que la fuerza como general cumple el principio de superposición, así que la fuerza total sobre todo el sistema va a ser igual a la sumatoria de la fuerza 1 hasta la fuerza 4 de cada sección. Veremos un pequeño análisis dimensional. Recordemos que la corriente eléctrica normalmente está dada en amperes, pero los amperes es igual a coulomb por segundo. La longitud está dado en metros y el campo magnético sigue estado en unidades de Tesla, pero recordemos que un Tesla es igual a Newton segundo sobre metro cúbico, que nos llevará a cancelar ciertos términos y obtener de nueva cuenta Newton. Bien, iniciaremos con la primera sección. La primera sección es un trozo de conductor, vamos a llamarlo un alambre, que parte desde -8 hasta -3. Es decir, tiene una longitud neta de 5 metros. El vector longitud como tal tiene una única dirección sobre el eje de las X, es decir, es un vector Y, solamente en Y. La intensidad de la corriente eléctrica tendrá la misma dirección que el vector longitud. Y por último, el vector del campo magnético de igual forma solo tiene composición. Si aplicamos la regla de la mano derecha, dirigimos nuestro pulgar en dirección a la corriente eléctrica, que es el mismo vector del campo magnético, por lo que no existiría una fuerza magnética. Si lo queremos comprobar, si hacemos el producto cruz, sabemos que son 5 metros en componente Y y 4 teslas para el componente Y. Desarrollando el producto cruz, observaríamos que no hay componentes para ninguno de los 3 vectores, por lo que la fuerza magnética sería nula o sería de 0. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque el vector longitud y el vector campo magnético son paralelos, ¿vale? Este mismo caso se repite en la sección 4, donde de igual forma el vector longitud con el vector campo magnético es igual a 0. Por lo que estas dos fuerzas magnéticas, sin necesidad de hacer el cálculo de comprobación, si notamos que el vector longitud respecto al campo magnético son paralelos, la fuerza se anula, es decir, la fuerza es igual a 0, como lo observamos en la regla de la mano derecha. Para la sección 2 tenemos un tramo de conductor. Recordemos que la fuerza magnética es igual a la corriente por el producto cruz del vector longitud por el vector campo magnético. Haciendo esta operación, tenemos que son 3 en componente Y, 4 para el componente J y 0 para el componente K. Para el caso del campo magnético se mantiene con sus 4 teslas sobre la dirección del componente Y. Nada en el resto de los componentes,
Haciendo las operaciones, 4 por 0, 0, menos 0, ninguna para la componente I, menos J, de igual forma 3 por 0, 4 por 0, ninguna para la componente J, más K, en este caso tendremos 3 por 0, menos 4 por 4, 16. Por lo tanto, el producto cruz de estos dos vectores nos quedaría como de menos 16 componente K. Aplicando este producto cruz a la fórmula, tendríamos 2 amperios menos 16K es igual a menos 32K newtons. Bien, para la fuerza 3, es decir, la sección que comprende desde 6 hasta menos 2, pasando por 6 en el caso de las X, obtendríamos que son menos 8 para la componente J y 6 para la componente X, la componente Y. Aplicando el mismo operador, el producto cruz, sabríamos que son 6 menos 8 para cada de estos componentes, 0 para el componente K, y el campo magnético mantiene sus 4 teslas en la componente I. Realizando de igual forma el producto cruz, tendríamos 0 para el componente I, 0 para el componente J, y para el componente K sería 6 por 0, 0, menos 4 por 8, menos 32, es decir, menos 32, dándonos positivo. Aplicándolo en la fórmula, tendríamos que 2 amperios por 32 K es igual a 64 K newton. Por último, recordando la parte de superposición, tendríamos que la fuerza total, sabemos que en la sección 1 y en la sección 4 es igual a 0, por lo que las únicas que vale la pena sumar son la sección 2 y la sección de menos 32 componente en K más 64 componente en K newtons, quedando un total de 32 newtons dirigidos en dirección de la componente K. ¿Cómo funciona en la práctica la ley de la fuerza de Lorentz? El principio de funcionamiento del motor eléctrico de corriente directa se basa en la ley de la fuerza de Lorentz. En la actualidad hay varios tipos de motores eléctricos, pero por el momento nos vamos a fijar solo en los motores de corriente continua. Y para construir uno vamos a viajar en el tiempo para buscar los elementos necesarios. Creo que no tan atrás. Para conseguir un motor eléctrico, obviamente necesitamos energía eléctrica, específicamente una fuente de corriente continua. Y en 1800, Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías. Así que nos vamos a llevar esto para poder encender nuestro motor. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético. Esto es especialmente importante porque es esta relación la que permite convertir energía eléctrica en energía mecánica. En términos simples, al moverse una carga eléctrica por el cable, genera un campo magnético a su alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha. El campo magnético generado por la corriente en movimiento interactúa con el campo magnético generado por otras cargas, provocando que estos se intenten alinear, tal como lo describe la fuerza de Lorentz. William Sturgeon, quien hizo grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua, como lo conocemos hoy en día. En 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargara de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo, conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje pero sin que hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a la fuente de corriente continua, solo mediante presión, es decir, podrían rotar libremente. De esta manera, cada vez que rotaba a 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día.
Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos electroimanes, también conocidos como estatores, los cuales generan un campo magnético alrededor del eje. Luego, en el interior, tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente. Agregamos los cables por los que pasará la corriente eléctrica generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Actualmente, el conmutador no cuenta solo con dos secciones, sino que de muchas más, dependiendo del uso del motor. Así, al agregar dos fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía. Si aplicamos la regla de la mano derecha, basada en esta ley, podemos determinar en qué sentido girará el rotor del motor. Para eso, veamos el siguiente experimento. Ahora, imaginemos que las secciones del conmutador fuesen una única barra conductora, por la que pasará una corriente eléctrica que intentará alinearse con el campo magnético del estator. Aplicando la regla de la mano derecha, podemos determinar la dirección de esta fuerza y observar el movimiento de la barra en cuestión. Si invertimos la polaridad, ahora la corriente cambiará de dirección y podemos traer la barra de vuelta. Impresionante, ¿no lo crees? Y bien, ha sido una sesión exhausta, pero muy provechosa. Nos vemos hasta